Bueno, vamos a comenzar entonces con el mundo antiguo. Lo importante acá hacer un análisis del contexto. Es importante entender el mundo en ese periodo, cómo era la sociedad, cómo era la cultura, para poder entender la concepción antropológica. Ustedes van a ver siempre que la filosofía está atada, o podríamos decir atravesada, mejor dicho, por la visión de un mundo. Entonces hay que entender el mundo antiguo como para saber desde dónde los referentes de la filosofía que piensa la cuestión humana hablan. La antropología filosófica es parte de la tradición filosófica. Ante todo tenemos que partir, podríamos decir, de, del surgimiento de la filosofía, más que nada, como para entender después la cuestión antropológica. Y la filosofía medieval, antigua, se va a desarrollar entre el siglo VII a.C. y el siglo V después de Cristo. Ustedes tienen ahí un mapa. En ese mapa tienen lo que hoy sería Grecia, que hoy es un país, y frente a Grecia, lo que hoy sería Turquía. Bueno, en el siglo VII a.C., la sociedad griega se extendía en sus fronteras hacia las costas de Turquía. Toda la zona de las islas frente a Turquía, las costas de Turquía, pertenecían al mundo griego. No era un país como hoy lo entendemos, porque en la antigüedad cada ciudad era un estado. A cada ciudad se le llamaba polis. La polis era un estado en miniatura y cada ciudad constituía un estado independiente del otro. Por eso vamos a ver después que había guerras entre algunos de estas ciudades-estados. La más conocida es la guerra entre Atenas y Esparta, que eran dos sociedades con dos cosmovisiones. Si bien eran griegas, tenían otra visión. Y bueno, y otras ambiciones, y eso lo lleva a una lucha que lleva siglos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Pero culturalmente había una conexión en todas estas ciudades. Por supuesto que la que más se va a destacar y que va a ser la cuna de los grandes filósofos va a ser Atenas. Pero en sus orígenes, en el siglo VII, la filosofía va a desarrollarse en las islas frente a Turquía y en las costas. Por ejemplo, la más conocida es Mileto, Jonia, Elea, entre otras. Esas eran las más conocidas. Y estos primeros filósofos no se van a concentrar en la cuestión humana, por eso la antropología va a surgir unos 2 siglos después, sino que las grandes preocupaciones pasaban por comprender el origen del universo, el origen del mundo, y cómo estaban conformadas las materias, las cosas de qué estaban hechas, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver una serie de representantes. Estaban aquellos como, por ejemplo, Demócrito, Anaximandro, Tales, que se les llamó los fisicalistas precisamente porque trataban de conocer cómo estaba constituida la materia. Por ejemplo, Demócrito fue el primero en pensar que la materia estaba compuesta por átomos, por pequeñas partículas que no se podían dividir. Y después teníamos aquellos que reflexionaban más sobre
el origen del mundo, como Tales, como Anaximandro, Anaxímenes, que pensaban en distintos orígenes. Algunos, por ejemplo, como Tales, planteaban que todo había surgido del aire, otros del agua, otros de una entidad que se le llamaba Peirón. Esa fue, podríamos decir, la primera expresión filosófica en donde estos filósofos se fueron como alejando del sistema de creencias. El sistema de creencias griego era politeísta, ellos creían en la existencia de muchos dioses. La vida y la característica de cada uno estaba plasmada en sus mitologías que se transmitían de forma oral. Y sus creencias pasaban por ahí, es decir, se le daba un origen divino a la aparición del mundo, a la aparición del hombre y de todos los fenómenos climáticos y de todas las expresiones humanas. Pero en el siglo VII, reuniéndose en plazas, en lugares públicos, empiezan a surgir pensadores que atraen la atención de jóvenes y de griegos que empiezan a seguirlos, y estos primeros pensadores van a tratar de responder estos interrogantes que tenían a través de la razón, ¿sí? A través del pensamiento, y no a través de una creencia ya establecida. Ese va a ser el origen de la filosofía. Ahora, ¿cuándo aparece la preocupación por lo humano? Que es ese ya el tema que nos interesa a nosotros. Y esto va a surgir recién en el siglo V, 2 siglos después, en el siglo V antes de Cristo, con Sócrates, ¿sí? Y ahí podríamos decir que surge ya podríamos decir, otra estructura dentro de lo que es la filosofía, ¿no? Otro formato, otra visión. La filosofía de Sócrates es como más integrada. La filosofía de los presocráticos, que eran los que habían existido antes, era como más aislada, no habían desarrollado un universo de ideas como sí lo hizo Sócrates, y después sus continuadores, que van a ser Platón. Platón fue discípulo de Sócrates, y después Aristóteles, también van a seguir esa tradición o esa concepción, ¿no? de hacer un universo de ideas. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la presentación, con el contexto. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la filosofía socrática, y justamente la concepción antropológica, que es justamente lo que nos interesa desarrollar, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No, de mi parte no. Bueno, muy bien. A ver, les pregunto, si nosotros partimos de la idea de que la antropología filosófica plantea la cuestión del humano en primer lugar y se pregunta por la existencia humana, ¿desde dónde podríamos empezar con Sócrates? A ver si alguien de alguna manera tiene presente alguna de las ideas de Sócrates, porque si bien ahí en el texto ustedes tienen la filosofía de Sócrates y después una, eh, una explicación de la postura antropológica, lo que vamos a ver que toda la filosofía de Sócrates parte de lo humano, fundamentalmente, se centra ahí en lo humano. ¿Desde dónde podríamos empezar a pensar esta concepción de lo humano? Acá hay un dato también que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La antropología filosófica como subdisciplina nace en el siglo XIX, ¿sí? Pero no podemos empezar en el siglo XIX con la antropología filosófica, porque la pregunta por lo humano
nace casi paralelamente con la filosofía, no justo en el inicio, pero nace. Entonces tenemos que ir analizando las distintas posiciones antropológicas que hubo a lo largo del tiempo, aunque podríamos decir que la preocupación por la antropología filosófica se va a consolidar como subdisciplina en el 19. Esto aclarado para que lo tengan presente. ¿Alguna idea que recuerden de Sócrates? ¿Ninguna? Gustavo, Sí, una idea sería, o sea, conocerte a ti mismo a través de la razón. muy bien. Bueno, ahí exactamente. Es decir, ese es el inicio de la reflexión antropológica. Porque parte de la idea que el ser humano para comprender quién es, tiene que estudiarse. Y que no es un camino de especialistas. Eso es lo que destaca la filosofía socrática, que, que abre la puerta a cualquier persona que quiera hacer filosofía desde la idea del autoconocimiento. ¿Se entiende esto? Es decir, como que cada persona es su propio laboratorio para descubrir quién es y comprender qué es el ser humano, ¿no? Es como si, bueno, la pregunta por la cuestión humana la puede responder cualquier persona que trate de estudiarse y de conocerse. Ahora, ¿de qué manera podrían decir ustedes leyendo? Bueno, hay un juego ahí que plantea Sócrates, que es el siguiente. Eh, Nutrirse de conocimientos, que en esa época el conocimiento pasaba por dialogar con un maestro, y contemplar profundamente el alma humana, que a eso se le llamaba la práctica teorética o teoría, que era una práctica que comenzaba con una observación y un estudio muy profundo de cada persona sobre sí misma, ¿no? Y ese era el inicio del conocimiento de sí, del autoconocimiento y de la construcción filosófica de lo que es el ser humano. Bueno, muy bien Lautaro ahí, ¿eh? Entonces partimos de esta idea del conocimiento de sí mismo. Otra idea, el conocimiento de sí mismo hacia dónde lleva, que aparecen. Hacia la verdad. Muy bien, es el camino para encontrar una verdad. La verdad sería qué es el hombre, qué es la mujer. Esa sería la verdad a la que aspiran los filósofos. Tratar de encontrarse con esa verdad. Que recuerden que para la filosofía la verdad es un objetivo, pero es un fin difícil de alcanzar. Porque como yo siempre digo, la verdad es algo muy grande y los seres humanos somos chiquititos. Pero el objetivo está de querer encontrarse con esa verdad. Ahora, para Sócrates la verdad existía, la verdad podía ser palpable y la verdad estaba en el interior de cada ser humano, pero dormida. Y lo que caracteriza a Sócrates es un método para despertar esa verdad que estaba dormida en cada individuo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa verdad? Mayéutica puede ser. Muy bien, la mayéutica, exactamente. La mayéutica era el parto espiritual. Esa práctica Sócrates la había tomado de su madre, que era partera. Entonces él decía que con su método trataba de hacer nacer la verdad que cada persona tenía dormida. ¿De qué manera? ¿Cuál era su método? Bueno, era un método basado en el diálogo, basado en el cuestionamiento de las respuestas de sus alumnos. Vamos a ver más adelante algunos diálogos. En la selección que tenemos del diálogo de la apología de Sócrates no está, pero sí aparecen
en Platón el diálogo, pero bueno, en todos los libros que fueron escritos por Platón, porque Sócrates no escribió ningún libro, aparece continuamente el diálogo. Platón logró rescatar todos los diálogos que tuvo Sócrates con sus alumnos. También se cuestiona y se duda si todos los diálogos fueron reales o hay una construcción ahí literaria de Platón, porque muchos filósofos se preguntan dónde está el pensamiento de Platón, si en toda su obra habla de Sócrates, ¿no? Bueno, ahí eso después lo vamos a analizar bien cuando veamos Platón, pero lo que es importante acá tener en cuenta es justamente que en ese diálogo, que lo vamos a ver en algunos párrafos, Sócrates es como que logra que sus alumnos expulsen esa verdad. Y ese es podríamos decir, el objetivo de la enseñanza filosófica de Sócrates, que la persona despierte a su verdad. Bueno, entonces, la concepción antropológica, el ser humano tiene que conocerse, tiene que estudiarse, porque dentro tiene una verdad, y a través de ese autoconocimiento logra un control, logra un dominio de sí mismo. Esa es otra palabra importante, el dominio de sí, porque el hombre está atravesado por pasiones, está atravesado por fantasías, y el dominio de sí es lo que permite que la persona tenga un equilibrio, un orden, que logre expresar lo positivo de él, lo benéfico de él, y controle lo que no es benéfico, ¿sí? Controle sus pasiones, controle su ira, controle su fantasía, pero todo eso solamente es posible a través de un autoconocimiento, de un conocer y saber cómo uno es, cómo uno funciona, como si fuera una máquina, ¿no? Esa podríamos tomar como metáfora, ¿no? El ser humano como una máquina que hay que estudiar para saber qué botón tocar para que funcione bien. Bueno, esa era la idea de Sócrates. ¿Alguna otra idea? Bueno, también aparece esta idea, y acá empezamos con, podríamos decir, algunas definiciones sobre lo humano. Sócrates consideraba que el ser humano estaba formado por cuerpo y alma, y que esa va a ser una idea después que va a continuar con Platón, que estaba dividido en dos partes, el cuerpo y el alma, y por supuesto el alma era superior al cuerpo, y que toda la inteligencia y la capacidad que tenemos está en el alma. ¿Cómo se llega a la felicidad? Era mediante tres instancias. A ver, Mediante la virtud puede ser. ¿cómo, Jesús? Mediante la virtud puede ser. Muy bien, la virtud también es un concepto muy importante para el mundo griego. ¿Cómo podríamos entender la virtud desde nuestra sociedad? Bueno, sería como los valores de los que hoy se habla. Menos que hoy se habla mucho de los valores, haciendo referencia a que tenemos actitudes positivas, ¿no? que los seres humanos tenemos determinadas actitudes, tenemos pensamientos, emociones positivas, y que tenemos que apoyarnos en ellas para superarnos, ¿no? Para la confianza, la voluntad, el equilibrio, ¿no? La paciencia, serían los valores de hoy. Bueno, esas serían las virtudes. Las virtudes serían las emociones, podríamos decir, más elevadas, las actitudes más elevadas que puede tener una persona. Y desde las virtudes, desde el cultivo de esas virtudes, se llega a la felicidad.
que la palabra felicidad para los griegos tenía otra connotación. Ellos a la felicidad le llamaban eudaimonía o eudaimon, es una palabra griega. El concepto de felicidad para los griegos era algo interior. Nosotros entendemos la felicidad como algo atado a un hecho externo. El ser humano es feliz si le pasan determinadas cosas. Eso es lo que nosotros entendemos por felicidad. Para los griegos era al revés, y va a ser Sócrates el primero en hablar de esa eudaimonía, de ese estado de felicidad. En un estado positivo al que la persona puede llegar, pero a través de un trabajo interior y no esperando sentado que le pase algo lindo. Esa es la concepción que es importante, ¿no? Que no depende de los eventos, sino que depende del cultivo del mundo interior de la persona. Eso es algo importante. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Bueno, esas son, podríamos decir, las concepciones más importantes de Sócrates. Yo lo que les recomendaría después releerlo, porque puede ser que falte alguna idea que se nos escapa ahora, pero eso hace sintéticamente a la filosofía socrática y a la concepción antropológica. Todo lo que tiene que ver con lo humano forma parte de la concepción antropológica. Eso recuérdenlo bien, porque a veces cuesta como diferenciar, bueno, dentro de la filosofía de un referente, ¿dónde está su concepción antropológica? Bueno, la concepción que tiene sobre lo humano. No es solamente que lo humano está dividido en cuerpo y alma, sino también la orientación que se tiene hacia lo humano, ese ser humano que tiene que conocerse, que tiene que estudiarse, que tiene que transformarse, que tiene una verdad. Eso es lo importante, que puede llegar a la felicidad y el equilibrio interior a través de ese camino de autodescubrimiento, y que la filosofía, que la práctica contemplativa es la herramienta que necesita para esa transformación. Bueno, y para ir terminando, ustedes ahí tienen como un desarrollo de la filosofía de Sócrates, la selección de párrafos de un libro que ahora voy a presentar, y a lo último la concepción sobre lo humano, que yo ya lo desarrollé. Esto quizá tendría que estar antes y dejar la selección de textos para después, pero bueno, quedó así armado. Entonces ya hablamos de toda la filosofía de Platón, de Sócrates, perdón, y ahora vamos a hacer una lectura de alguno de estos párrafos de Sócrates, ¿sí? Así que bueno, yo les voy a dar unos minutos para que ustedes los revisen, los miren y vamos a analizarlos. ¿Qué es la Apología de Sócrates? Bueno, es un libro escrito por Platón. Como yo les dije hoy, Platón reconstruye toda la obra de Sócrates, la deja por escrito, son notas sobre sus enseñanzas, aunque como yo les decía hoy, no se está totalmente seguro de que toda la obra de Platón refleje la enseñanza de Sócrates, porque también en la obra de Platón está el pensamiento de él. Pero en este libro, que es un libro que rescata el juicio que se le hace a Sócrates, Sócrates justamente es condenado a muerte por una máxima que él tenía, que también es parte de su filosofía, que no lo nombramos, porque viene bien ahora esta aclaración, que él planteaba la idea de que los seres humanos tienen que pensar por sí mismos, porque tienen su cabeza llena de ideas que no son de ellos. La educación, el entorno, la familia, el mundo en el que vivimos, nos lleva a interiorizar ideas que no son propias de nuestra reflexión. Entonces hay un momento en donde el ser humano tiene una ensalada de cosas de él y cosas de los demás dentro de sí mismo. Por eso
Sócrates planteaba que es importante el pensamiento propio, que la persona piense por sí misma, ¿sí? Y que no dé ninguna idea como verdad, sino que parte de desarmar toda idea que exista sobre algo. ¿Por qué? Porque él dice que no podemos saber nada si queremos saber algo. Entonces, primero hay que asumir que uno no sabe nada, ¿eh? Y esa era una de sus frases famosas, ¿no? La primera frase famosa de Sócrates, conócete a ti mismo y conoce el universo, que él decía que esa frase estaba escrita en el templo de Delfos, de Apolo en Delfos. Pero además de esa frase, conócete a ti mismo, hay otra famosa frase de Sócrates que es, solo sé que no sé nada, que lo único que sé es que no sé. Y ahí es, esta idea la va argumentando en esta selección de párrafos que vamos a leer ahora. Pero para aclarar algo sobre la apología de Sócrates, entonces es un libro escrito por Platón que relata el juicio que se le hace a Sócrates. Sócrates es condenado a muerte por pervertir a los jóvenes. La sociedad griega había vivido una edad de oro en el siglo VI, en el siglo VII, y fue un periodo muy democrático. Ahí nace la democracia como concepto político, esta idea de que el gobierno es entre toda la sociedad, porque en las islas griegas y en las ciudades griegas, los ciudadanos se reunían para pensar el rumbo de su ciudad, no había un soberano. Pero ya en el siglo V las ciudades griegas van a empezar a ser controladas por una élite y por algunos líderes políticos. Y bueno, y va a haber un interés, podríamos decir, individual y particular por algunas cosas. Y es la lucha que va a tener Sócrates con ese poder que va a querer imponer una idea, una forma de pensar, ¿no? Y justamente en ese momento los atenienses estaban en guerra con los espartanos y habían perdido con los espartanos una guerra. Y se le echaba la culpa a Sócrates de esa derrota porque decían que Sócrates había hecho dudar a los jóvenes atenienses, porque les metía ideas en la cabeza que atentaban contra la ciudadanía ateniense. Era algo completamente falso, porque incluso ahí en su juicio Sócrates lo explica, cómo trataba de ayudar a cada persona que piense por sí misma, y que no sea esclava de las ideas de otra persona. Bueno, y todo su argumento que va a tener en el juicio también pasa por su reflexión sobre la propia sabiduría, porque él se entera que una pitonisa, que era una divina, que vivía en un templo en Delfos, había dicho que él era el más sabio de todo Atenas. Entonces, él, a través de su propia reflexión y a través del diálogo con grandes personalidades de Atenas, va poniendo a prueba esta idea, ¿no? Y se va preguntando, ¿soy el más sabio o no? Y bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Y ahí es importante ver la línea argumental de esta selección de párrafos, que es lo que vamos a analizar a continuación. Así que les dejo unos minutos para que miren los párrafos y los charlamos.